Pues muy bien. En la primera hora lo que hemos intentado responder es a la pregunta de ¿hasta qué punto necesitamos al Espíritu Santo? ¿Os acordáis de las primeras dos frases que leímos? La vida del creyente depende de Dios para su realización y esta dependencia está vinculada en cada momento al Espíritu de Dios. O por ejemplo, toda la vida religiosa se origina y es guiada por la actuación de Dios, obrando de forma inmediata sobre el espíritu humano. Eso es lo que hemos querido tratar. Hemos querido enfatizar el Espíritu Santo en la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús vivió como un hombre perfecto. El Señor Jesús no utilizó su deidad para vivir por encima de lo que sería una humanidad, sino que el Señor fue y obedeció al Padre en todo como hombre. Él fue un hombre perfecto y como hombre perfecto estuvo en dependencia del Espíritu Santo de Dios y le fue dado el Espíritu, dice la Escritura, sin medida. El Señor Jesucristo dependió del Espíritu, enseñó la promesa del Padre del Espíritu que iba a venir sobre el resto de su pueblo, de sus discípulos, y esa dependencia, esa plenitud singular y única fue una preparación para lo que luego sería la vida de la Iglesia. Entonces llegamos después de Hechos capítulo 1, el Señor le dijo eso, que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Era importante que fue el Señor mismo el que señaló, subrayó, hizo singular la experiencia de Pentecostés. Vamos a leer capítulo 2 del libro de los Hechos, algunos versículos. Es un capítulo bastante largo y no es necesario todo, pero algunas partes creo que sí son singulares y debemos notarlas. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, como el Señor les había mandado, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Recordemos la palabra espíritu, la palabra en hebreo, en griego, que tiene que ver con eso, con viento, con espíritu. El Señor dijo, vosotros veis que tengo carne, huesos, que no soy un espíritu. Y ciertamente la palabra espíritu yo sí que encuentro, hay algunos que dicen que no, pero yo sí que encuentro que la palabra espíritu tiene que ver con algo opuesto a lo que es físico. Pero lo que sí que hemos de ver es que cuando vemos espíritu en la Escritura, no lo vemos como una neblina. Hace poco, por cierto, escuché en un mensaje por ahí del Espíritu Santo, porque claro, es que tengo media hora de conducir y siempre pues voy escuchando en el coche, y sabiendo que tenía este estudio, pues escuchaba de vez en cuando mensajes sobre el Espíritu. Y hay un libro por ahí que es acerca de experiencias estas después de estar en coma y no sé qué, y alguien decía que sí, que el Espíritu Santo es como una neblina azul que va lanzando balas y no sé qué. Y por favor, qué visión más infantil. Lo siento, pero estamos hablando que es Dios Todopoderoso. Cuando dice Salmo 29 que la palabra de Dios que
que es como un trueno. La palabra de Dios es poderosa. La voz de Dios como el sonido de muchas aguas. Cuando vemos la presencia de Dios en el monte de Sinaí, el Espíritu Santo es eso. Una neblina azul. Cuando vemos espíritu en las Escrituras, casi siempre está vinculado a una energía, a una obra, a un viento. Por eso leemos: un viento recio de soplaba. ¿Nos acordamos de esas palabras del Señor? El viento de donde quiere sopla, tú oyes su sonido pero no sabes ni de dónde viene ni dónde va. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Esta todas entendemos que es un lenguaje cierto, pero en el entorno de una hipérbole, porque menciona 17 naciones. No entiendo yo por todos que habrían esquimales o que habrían aborígenes australianos o eso, ¿no? Entendemos. Pero es que Lucas expresa el momento. Habían de todas, y como dice, todos hablando de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Hay un escritor muy interesante que dice, no sé si el milagro, Lucas estaba queriendo enfocar más en hablar lenguas o si el milagro era que la gente lo escuchaba en su lengua materna. O sea, estaba más el milagro en la escucha que no en lo otro, porque los otros... pero bueno, luego veremos un poco. Y dice, y estaban atónitos, maravillados, diciendo, mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua? Bueno, vamos un poco más adelante. Estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, versículo 12, ¿qué quiere decir esto? Versículo 14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, y aquí tenemos un ejemplo maravilloso del don de profecía. Cuando el Señor le dijo, cuando tengáis que dar razón de vuestra fe a las autoridades, no penséis, no os preparéis, porque el Espíritu Santo os dará en ese momento qué decir. Pues aquí tenemos un ejemplo claro. Y entonces dice, Pedro se pone en pie y les dice, estos no están ebrios. Más, versículo 16, esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. En los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Por favor, entendamos que estamos en el día de Pentecostés. No estamos en 1900 o en el 2021-22. Estamos en el día de Pentecostés, estamos al final, después de 400 años del silencio, el silencio de Dios, estamos justo después del Señor Jesucristo, que lo que ha sido es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Estamos todavía con el olor de cómo Dios se revelaba en el Antiguo Testamento a través de visiones, de sueños, etcétera, etcétera. Y estamos tomando palabras de Joel, del Antiguo Testamento, y el lenguaje que es, ¿cuál es? La palabra de Dios. Cuando dice, derramaré mi espíritu y vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones. ¿Cuáles son las visiones? Estamos hablando de la palabra de Dios, visión de Jeremías, visión de Ezequiel, visión de Isaías, visiones de los profetas. Era la manera en cómo Dios obraba. Es el lenguaje, el tiempo de los profetas.
que ahora obraría en una forma un poco diferente, porque estamos al otro lado de la cruz. Pero lo que quisiera subrayar es, como lo he hecho antes, en el capítulo 1 de Hechos, la faceta profética del Espíritu Santo. Y cuando hablamos de faceta profética no estamos hablando de predicciones, estamos hablando del anuncio de la palabra de Dios, la proclamación del consejo de Dios. Estamos hablando de quién es Dios, cómo es Dios y cómo es el hombre, cuál es la necesidad del hombre y cómo cómo el hombre se puede reconciliar con Dios. Esa es la palabra profética que antes era a través de visiones, a través de sueños, y esto es lo que Pedro está recobrando del Antiguo Testamento. Y de cierto sobre mis siervos, sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Recordemos sobre quién ha caído el Espíritu Santo. Luego os mostraré, curiosamente, como una pequeña curiosidad, por si estáis cansados, algunas imágenes de cómo los pintores han dibujado Pentecostés. Y veréis varios errores históricos, como cuando hacen una película científica y luego salen los científicos y dicen, tiene por lo menos 170 errores. Pues veremos alguno. Pero eso, el Espíritu Santo cae sobre cada uno de ellos, sobre todos y cada uno de ellos. Notamos este impulso, Pedro hablando, predicando, lleno del Espíritu, y el enfoque es profecía, el mensaje de Dios. Un poco más adelante dice, versículo 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¡Wow! Esta palabra compungir, hay quien lo ha asemejado etimológicamente al golpear de los cascos de los caballos contra el suelo. Compungidos de corazón, el Espíritu Santo había hecho allí su trabajo. Y dijeron a Pedro, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de pecados. O sea, el arrepentimiento, la fe, la identificación con el Señor Jesucristo era la expresión de una conversión. Y eso implicaba el don generoso de gracia por parte de Dios, del perdón de los pecados y de otro elemento, recibiréis el Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y entendemos, una regla de 3 de matemáticas, que si ellos preguntan y Pedro les dice, pues arrepentíos, bautícese, recibiréis perdón de pecados y el Espíritu Santo, que estos 3.000, igual que los 120 o todos los que estaban en el aposento alto, todos y cada uno de ellos recibieron la promesa del Espíritu Santo. Cada uno en su momento. De una forma especial, dramática, llena de simbolismo, por ese estruendo, ese ruido, ese viento recio. No se repite cuando después creen estos 3.000, pero igualmente son incluidos, y aunque no con ese dramatismo, pero son identificados con esa venida del Espíritu Santo que ha venido en Pentecostés. Me gustaría en esta segunda hora, en lo que queda de esta segunda hora, tratar dos cosas. Primero, la experiencia de Pentecostés. Y después,
cómo se desenvuelve la obra del Espíritu Santo en la Iglesia. Y en eso ya lo que queremos ver es, en la primera era hemos visto la absoluta necesidad que tenemos de la persona divina del Espíritu Santo de Dios. Y ahora lo que queremos ver es, a ver si podemos ver de la Escritura qué personalidad tiene esa presencia de Dios con nosotros, qué énfasis, qué formas, en qué manera se manifiesta en la Iglesia. Y básicamente lo que vamos a ver van a ser quizás 2, 3 cosas. Una, vamos a ver constantemente ese profetismo, si me permitís la palabra, entendiendo como profetismo el anuncio lleno del Espíritu Santo de la palabra de Dios. Personas que se levantan llenos del Espíritu Santo y predican. Y puede ser Felipe, puede ser Pedro, puede ser Pablo, pero se levantan y llenos del Espíritu Santo anuncian el mensaje del Señor. Ese color, esa faceta de la obra del Espíritu Santo es sobresaliente. Una pequeña alusión al próximo viernes, Hechos capítulo 14. ¿Cuál era el error de los corintios? Que estaban más preocupados en cómo sonaba su particular expresión. Y Pablo dice, no, perdona, os estáis equivocando. Porque si entra alguien y no entiende nada, pues dice que estáis todos locos. Es lo que dice 1 Corintios 14. Porque el don, la personalidad del Espíritu Santo, la faceta prominente de su obra en su pueblo, es el anuncio, la proclamación de su palabra. Entonces, como dice Pablo, prefiero hablar una palabra que me entiendan, porque esa es la personalidad de la obra del Espíritu, que no hablar 1000 y que no me entienda nadie, ¿no? Entendamos, hay ciertas cosas como, ¿os acordáis cuando hablamos de Jesús como Redentor, como el quien otorga la salvación? Ese gran argumento de su deidad, porque en el Antiguo Testamento se anunciaba, y aún en el tiempo intertestamentario el judaísmo entendía que el dador de la salvación era Dios. Y cuando Jesús dice, venid a mí, y yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la salvación, entonces, ¿qué otra opción hay? Son grandes argumentos, no depende de pequeños versículos. De la misma manera, cuando hablamos del Espíritu Santo, hemos comenzado desde un principio, hemos conocido al Señor Jesús por el Espíritu Santo. ¿Pero por qué? A través de su palabra, a través del mensaje que el Espíritu Santo recordó a los apóstoles. El Señor se lo dijo. Todavía tengo otras cosas que no la podéis llevar ahora, pero luego el Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Y la materialización de eso son las epístolas. Esa es la faceta, la personalidad, diría principal. Bueno, no sé si se puede hablar de principales, pero desde luego prominente. Otra faceta será el obrar salvación, la restauración del pueblo, de un pueblo para Dios. Pero bueno, Pentecostés. Lo que vamos a ver es, primero, el día de Pentecostés y luego eso, cómo se desenvuelve. Y, perdón, me he ido por otros derroteros. ¿Cómo se desenvuelve la obra del Espíritu? Con profecía. Segundo, con la obra de personal en cada creyente, cada hijo de Dios. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados, que viene a Cristo por la fe, recibe la promesa del Padre. Y en tercer lugar, pues eso obra, genera una transformación que continúa y que tiene expresión en la vida de la Iglesia. Dejadme ir a los apuntes. Estoy en la página 6.
Hablemos de la experiencia de Pentecostés. ¿Cómo fue ese momento? Una de las cosas que tenemos que mantener en la mente es que, a ver, ¿dónde estamos? Bueno, hay otras cosas antes. Bueno, voy a ir a la página 7, pero no puedo pararme en todo. En primer lugar, Pentecostés, os invito a que, según la palabra del Señor, lo vinculemos como el resultado o la evidencia exterior ¿de qué? De que el Señor había ascendido a los cielos. Recuerdo tan claramente la primera vez que prediqué sobre la ascensión de Cristo, porque no lo había hecho antes. Creo que la primera vez que prediqué sobre la ascensión de Cristo llevaba ya, yo diría, 13 años en el ministerio y no había dedicado un mensaje profundamente a la ascensión. Sí, por supuesto a la cruz, por supuesto a la resurrección, pero no a la ascensión. Sin embargo, la ascensión del Señor es lo que impacta en el corazón de los discípulos y aún de Pablo a ver al Señor exaltado. Y Pentecostés, Juan capítulo 7, versículo 39, recordar los versículos: el que cree en mí, ríos de agua viva correrán de su interior. Y dice, esto dijo acerca del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Hay alguna palabra ahí que no me acuerdo bien y no quiero perder ningún detalle. Juan 7, 39. Ríos de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir, ¿quiénes? Los que creyesen en Él. ¿Tú has creído? Has recibido ese Espíritu, esos ríos de agua viva que corren de tu interior. Por supuesto, hablamos de ese bautismo del Espíritu, que una vez en la Escritura se vincula el Espíritu y el bautismo. ¿Sabéis dónde? 1 Corintios capítulo 12, cuando el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo y nos dice que todos hemos bebido de un mismo Espíritu. No es por casualidad que el profeta Ezequiel habla de las aguas, habla de la bendición de Dios como las aguas. No es por casualidad que el Espíritu Santo se habla como derramar. No es por casualidad que encontramos en Juan capítulo 39 acerca de estos ríos de agua viva que corren del interior, y dice que el Espíritu Santo, ¿quién lo había de recibir? Todos los que creyesen en Él. Y dice, pues aún no había venido el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, ¿qué fue Pentecostés? Pentecostés fue la evidencia de que Jesús había sido exaltado. Capítulo 2 de Hechos y versículo 32 y 33. Dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, el Señor ha derramado esto que vosotros veis y oís. Esta es la comprensión de Pentecostés. No es una exaltación singular al Espíritu Santo, sino es la evidencia del centro que sigue siendo la persona del Señor Jesucristo. Porque Juan capítulo 6, el Señor mismo dijo, a este señaló el Dios el Padre, porque no hay otro nombre, porque solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, porque Él es nuestro Salvador, Él es nuestro mediador, nuestro abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Espíritu Santo, ¿qué dijo el Señor?
Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, no hay confusión en la Escritura. Entonces, Pentecostés no solamente seguía cronológicamente a la resurrección y la ascensión, sino que era un orden lógico y una consecuencia. Y Pentecostés fue la evidencia de que la promesa del Padre, por decirlo así lo dice Pedro, habiendo recibido del Padre la promesa, ha derramado esto que vosotros veis. Lo que rodea al derramamiento del Espíritu Santo no era arbitrario, sino era simbólico. Ese viento no es al azar, son marcas de una nueva época, de ese nuevo pacto, de esa nueva relación de Dios con su pueblo. Un nuevo pacto haré con la casa de Israel, no como el pacto de vuestros padres, dice Jeremías 33, etc. El Espíritu Santo volvería a ser derramado. Leemos Hechos capítulo 8, los samaritanos, Hechos capítulo 10, mientras Pablo predicaba, descendió el Espíritu Santo, pero nunca significaría otra vez el comienzo de una nueva era como lo significó Pentecostés. Pentecostés está subrayado por el Espíritu Santo como una ocasión singular que no se repetía. La plenitud del Espíritu se extendió a todos. Dejadme ir a los... pero este no es el PowerPoint, es el otro. ¿Puedes abrirlo un momentito, por favor? Lo siento porque no me he dado cuenta. Mira, siglo XII. El Espíritu Santo. Lo que estamos viendo es una pequeña ilustración, un pequeño descanso para nuestras mentes, viendo algunas imágenes de que la plenitud del Espíritu se extendió a todos. Antes de mirar eso, dejarme mencionar solamente, hay un pequeño diagrama en la página 7 arriba de todo, donde se registran varias palabras utilizadas para el Espíritu Santo. Lucas 24:49, seréis investidos. Ser vestido. Y estaba hablando del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, referido en Hechos capítulo 1 y también en el capítulo 11, en referencia al capítulo 10 con la experiencia de Cornelio, como gentil, como persona pagana, no judía, que había recibido una muestra física y exterior que lo identificaba sin ninguna duda con el resto de la Iglesia. Venir sobre ellos, capítulo 1, versículo 8, así como el 19, en los discípulos de Juan, vino sobre ellos. Caer sobre ellos se utiliza para los samaritanos y también para los gentiles. Derramar, esto se menciona en el mensaje de Pedro, como el Señor derramó su Espíritu. También recibir. Aquí tenemos varias referencias antes de Pentecostés, durante Pentecostés, en los samaritanos, en Cornelio y en los discípulos de Juan, curiosamente. Y llenar la plenitud del Espíritu Santo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, bueno, esta pequeña... Fijaos que, bueno, es curioso, esto por supuesto es la Iglesia de Oriente, y veis al patriarca, en fin, ¿qué vamos a hacer? Pero es curioso, los 12 apóstoles, ¿no? Pedro y Pablo, bueno, arriba, 12 apóstoles y Pablo. Siguiente, por favor. Aquí tenemos también, esto es un italiano, curiosamente, pero siglo XIV, Este es otro del mismo pintor,
otra escena, y entonces, bueno, él utiliza pues esta imagen, supongo que esto es como viento, los pone todos debajo de un palio, no sé, es curioso, pero están los apóstoles, ¿no? Siguiente, aquí seguimos en la iglesia oriental, y entonces tenemos pues otra vez el patriarca, que eso nos viene de antiguo en la iglesia de Oriente, y entonces pues eso, los 12 y Pablo. Siguiente. Bueno, esta es una Teófanes de Creta, el siglo XVI, que se mantiene la misma imagen de la iglesia de Oriente. Siguiente. Ay, amigo, aquí ya llegamos al Vaticano. La iglesia de Roma, que curiosamente, eso a partir del siglo IV, por influencia del paganismo y la multitud de titanes y de héroes romanos, pues ellos quisieron llenar, digamos, dar algo paralelo, ¿no?, a lo que era el paganismo de entonces, y crearon pues una serie de personajes que también ponían como titanes o héroes, algo que dañó profundamente la fe cristiana, por supuesto. Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Lenguas de fuego, vemos a María en el centro, como es de su tradición, el Señor con el rollo en la mano y tal, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos Tiziano, igual, vemos el cristianismo romano y vemos algunas mujeres, pero otra vez, principalmente los apóstoles y María en medio. Siguiente. Aquí este es Zurbarán, español, cómo no. España, a mediados del siglo XI, el rito romano prevalece sobre lo que es la iglesia autóctona española, isidoriana, y entonces pues todos los santos y la mariología y las apariciones de las vírgenes y todo eso pues tienen lugar, y vemos la misma imagen. Pero bueno, creo que esta es la última, ¿verdad?, de las imágenes. No, mira, una más. Siglo XVIII. La iglesia rusa, iglesia oriental ortodoxa, sucumbe a la representación de los 12, pero con el centro de María. Pero hay un error profundo, puedes poner la siguiente, que si no, yo no me gusta ver mucho tiempo esas imágenes, pero hay un error garrafal. ¿Cuál es? Lo he dicho antes. ¿Cómo? En un sentido, no, María no estaba en medio, pero estaba, ¿no? Falta gente. Y algunos otros cuadros donde hay algunos más, las lenguas de fuego están solo en los apóstoles. Pero ¿qué dice Lucas? Además en el griego lo machaca. Es como que dice, todos y cada uno de ellos fueron llenos del Espíritu. ¿Quiénes recibirían, según Juan, la promesa del Espíritu Santo? Todos. ¿A quién dijo Pablo, sed llenos del Espíritu? A todos. ¿Quiénes eran llenos del Espíritu? Curiosamente, algo que se podría discernir, se podía ver, era comprobable, no era algo etéreo, no. Vivir lleno del Espíritu es lo que Dios quiere de cada creyente. Bueno, tenemos poco tiempo, pero me gustaría dar algunas pinceladas otra vez de lo que es algunas pinceladas de Pentecostés. Hemos visto que concluía la ascensión, era la expresión, la manifestación de que Jesucristo había sido exaltado, había sido glorificado, y que por lo tanto se abría ese nuevo pacto. Hemos visto que unas señales singulares que, aunque se repetirían en la identificación de los samaritanos, de los gentiles, pero nunca significaría otra vez una inauguración de una nueva era que se extiende a todo. Bien. Hemos dicho también el aspecto profético, hablando de el significado de Pentecostés. ¿Qué fue el significado de Pentecostés? Primero, supuso una vindicación de Jesucristo y su obra frente a los judíos. Trajo un poder nuevo entre los discípulos.
no porque se convirtieran en ese momento eso los apóstoles, porque entendemos que creyeron en el Señor, pero el Señor marcó, subrayó, singularizó el día de Pentecostés como la recepción de la promesa del Padre. Un poder que no tenían anteriormente. Se compuso un cuerpo nuevo. Sí que es cierto que los discípulos del Señor comienzan desde Juan capítulo 1, cuando 2 discípulos de Juan siguen al Señor, se quedan una tarde con Él. Pero formalmente el pueblo de Dios, según el nuevo pacto, ¿cuándo se constituye? En Pentecostés. El Espíritu Santo entró en la vida humana de forma plena, como antes no había existido, porque Cristo no había sido glorificado, para implementar y desarrollar la obra del Señor Jesucristo, para obrar salvación. Bien, tenéis algunas notas ahí que os animo a leer. Hay algunas notas acerca de cómo el suceso del día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, fue singular y fue un evento decisivo de cambio para el pueblo de Dios. Bueno, quizás con todo mi respeto a otras posturas, pero difícilmente se puede separar lo que es la conversión de lo que diríamos el bautismo del Espíritu Santo. Porque lo que hemos leído, ¿para quién es la promesa? Para todos los que creyeron. ¿Quiénes recibieron el Espíritu Santo? Todos los que creyeron. Lo recibieron, cayó sobre ellos, fue derramado. Son palabras semejantes. Dice Romanos capítulo 8, versículo 9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Entonces, alguien nace de nuevo, ha recibido el Espíritu Santo plenamente. Primera de Corintios capítulo 12, ha sido bautizado en el cuerpo de Cristo. Entonces, necesita volver a tener ¿qué? Lo digo con todo de respeto, pero lo digo porque creo que os puede ayudar. Es una tristeza cuando se habla del Espíritu Santo y de la plenitud del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo, exaltando solamente una expresión de éxtasis, ¿no? De descontrol, una expresión de... ¿Por qué? Primero, porque en Pentecostés no había ningún descontrol. Cuando Pedro se levanta para hablar, todo el mundo se calla y le deja hablar. ¿Por qué? Porque él era, digamos, el líder y el Señor le llena a él, le dirige para predicar. Todo el mundo estaba consciente. El mensaje fue profético. El centro era la persona del Señor Jesucristo. Entonces, bueno, creo que es importante que entendamos que el Espíritu y el bautismo del Espíritu Santo está vinculado con la conversión y teológicamente no se pueden separar. Hay un libro que leí, no voy a decir el autor o el nombre, pero que construía una separación entre lo que es la conversión y el bautismo del Espíritu Santo por medio de suposiciones, por medio de lo que no estaba escrito. Decía, nadie puede demostrar que esto no fuera así, nadie puede decir que no puede ser que entre esto y esto... Y dices, bueno, tanta suposición para construir mi relación con el Espíritu Santo, cuando de la Escritura se me dice que si yo creo en el Señor Jesucristo, recibo la promesa que ha sido desde el Antiguo Testamento, para todo aquel que cree.
arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros para perdón de pecados y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Esto que veis es para vosotros, porque para vosotros, dice Pedro, es la promesa, y para vuestros hijos y para todo el que invocare el nombre del Señor. Bien, después de Pentecostés, y con esto ya iremos terminando, aquí me parece precioso. Y me gustaría dar una perspectiva y luego simplemente dar alguna pincelada sobre diferentes etapas. Pero vosotros sabéis lo que son los evangelios, ¿verdad? Sabéis que los evangelios no son biografías, ¿no? A veces a los niños se lo decimos en la escuela dominical. No, los evangelios son una biografía del Señor. Pero bueno, nosotros que somos mayores sabemos que no. ¿Por qué? Si son biografías, les falta bastante cosa. Les falta acerca de la juventud del Señor, le falta los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, solo tienen apenas el ministerio de Jesús en Galilea. Es más o menos un poco más de 1 año y medio, pero nada más. De hecho, es que si solo leyéramos los evangelios Mateo, Marcos o Lucas, diríamos que la vida del Señor fue apenas 2 años. Es el Evangelio de Juan el que nos narra 3 Pascuas y una posible cuarta, y decimos, no, es que el ministerio del Señor Jesús son quizás 4 años o 3 años y medio, pero desde luego no 1 año y medio. Es por el Evangelio de Juan que conocemos que el Señor no se presentó el primer día y le dijo a los discípulos, seguid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, y ellos lo dejaron todo y le siguieron. No, los discípulos ya le conocían, y leemos en el Evangelio de Juan capítulo 1 que los discípulos tuvieron unos primeros encuentros con el Señor, y entonces fue después, 1 año después, un poco más, que el Señor los llama efectivamente para su servicio. Entonces entendemos que los evangelios son selecciones del escritor, selecciones de la vida y la enseñanza del Señor Jesús que suplían un propósito particular del pueblo de Dios, y el Espíritu Santo les guió a seleccionar qué eventos, qué enseñanzas y qué orden ponían a esa narración, a ese registro de la vida y la enseñanza del Señor Jesús para suplir una necesidad. Entonces, por ejemplo, tenemos Mateo, y no quiero hablar de los evangelios, pero es que quiero hablaros de Lucas y Hechos. Y entonces Mateo tiene 5 grandes discursos: el Sermón del Monte, el sermón cuando envía a los discípulos, Mateo 10, Mateo 13, las 7 grandes parábolas, Mateo 18, los miembros del reino, Mateo 24, el Sermón del Monte de los Olivos. Y alrededor de esos 5 discursos, Mateo va narrando el entorno. Ese es el propósito de Mateo. ¿Para qué? Para demostrar que Jesús es el Rey de Israel prometido en el Antiguo Testamento. Y además de otros propósitos, pero él quiere hacer un registro de la enseñanza del Señor y cómo sus obras demuestran que es el Mesías prometido, y él escoge y ordena la vida del Señor sin hacer tampoco macedonias, pero en una estructura básica él ordena la vida del Señor y escoge lo que cree que es importante. Recordad, ¿qué dijo Juan? Si se escribieran todo lo que hizo el Señor, ¿qué? No habría sitio en el mundo. Entonces, volviendo a eso, perdón por el desvío, pero vamos al libro de los Hechos. ¿Qué es el libro de los Hechos? El libro de los Hechos es Lucas, compañero del apóstol Pablo, el médico amado, un gentil, según Colosenses capítulo 4. Impactado por el Evangelio y por ese hombre, Pablo, un judío entregado al predicar el Evangelio a los gentiles, que escoge de la vida de la Iglesia el progreso de la Iglesia desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando llega a Roma, termina su escrito y evidentemente lo difunde.
Entonces él escoge diferentes facetas que podríamos decir son importantes para dibujar la presencia, la acción del Espíritu Santo en la Iglesia. En las epístolas leeremos más del fruto del Espíritu, de la obra del Espíritu en el corazón del creyente. Aún así, derivaremos lo que creemos del Espíritu a raíz de la obra en el corazón, pero el libro de los Hechos lo que es un libro de acción. Y entonces, ¿qué narra el libro de los Hechos? Pues vamos a la última. Bueno, sí, ahí estamos. Profecía, como hemos dicho, el don de profecía. ¿Quieres un ejemplo de lo que es el don de profecía? El mensaje de Pedro en Pentecostés. ¡Buah! O el mensaje de Esteban, lleno del Espíritu Santo, habló al concilio. Pues mira, eso es el don de profecía. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! El caso de Ágabo que leemos también en Hechos capítulo 11, Hechos capítulo 20 y algo, perdonadme, ahora mismo no tengo en la mente el número, es un incidente que muestra la dependencia de la Iglesia en la guía del Espíritu. Pero no convirtamos un incidente en una costumbre o en un énfasis porque nos equivocaríamos. Entonces, ¿cómo es la obra del Espíritu en el libro de los Hechos? Y que no tenemos tiempo, solo voy a mencionarlo y terminaremos. La profecía, el anuncio, la proclamación. Primero, ¿de qué? Hechos capítulo 2, ¿de qué? ¿La proclamación de qué? El mensaje de Pedro, Hechos 2. ¿Qué proclamó Pedro? ¿Qué tronó? Venga. ¿Cómo? Salvación. Sí, pero antes. Salvación fue... La venida del Espíritu Santo. Sí, eso es. Pero luego, eso es la introducción. Esto que vosotros veis, dice, no es vino porque son las 9 de la mañana. O sea, estos hombres no están ebrios. Y entonces empieza a narrar que Jesucristo, su exaltación, varón de Dios, hombre aprobado por Dios, etcétera, que por predeterminado consejo de Dios, o sea, lo que ha sucedido en la cruz, Dios lo tenía desde antes, anunció a Cristo, la resurrección, Jesucristo como el Mesías, la profecía. Otra faceta de la obra del Espíritu, Hechos capítulo 4. ¿Qué sucede en Hechos capítulo 4? Después de que Pedro y Juan son amenazados, reúnen a la iglesia y dice, Señor, tú que eres creador, tú que eres Dios, concédenos que tengamos denuedo para anunciar la palabra de Dios. Vemos otra vez, y ellos alaban a Dios, fueron llenos del Espíritu. ¿Y cuál fue el resultado? Anunciaron la palabra de Dios con una palabra griega que, bueno, no suena a nada, parresía, pero es que se repite tanto